cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Mi orgullo me sacó del jardín. Introducción. Este primer video es del bautismo de Juan y el siguiente video será el bautismo en el nombre de Jesús. En este primer video vamos a ver que existe el bautismo de Juan antes de la cruz y el bautismo en el nombre de Jesús después de la cruz. Para poder entender el bautismo de Juan, vamos a ver que este bautismo era conocido con ese nombre, el bautismo de Juan. Luego vamos a explicar cuál era el propósito del bautismo de Juan según las profecías bíblicas. También vamos a ver si los creyentes que se bautizaron con el bautismo de Juan recibieron o no el don del Espíritu Santo. Luego vamos a ver por qué Jesús se bautizó con el bautismo de Juan. A continuación, vamos a ver la vigencia del bautismo de Juan y hasta cuándo se bautizaron los discípulos con ese bautismo. Y para finalizar, vamos a ver cómo 12 discípulos se bautizaron en agua 2 veces, primero con el bautismo de Juan y luego con el bautismo en el nombre de Jesús. Pon mucha atención en este primer video para que puedas entender el siguiente video, porque estos 2 videos cambiarán la doctrina de bautismos y la historia del cristianismo. ¡Comenzamos! Tengo a cambio de su amor, yo fallaría. El bautismo de Juan. Los evangelios muestran a un hombre que apareció en el desierto de Judea bautizando, y dice Mateo 3:5 que acudían a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Este bautismo anunciado por Juan era conocido en ese tiempo con nombre propio, es decir, lo llamaban el bautismo de Juan, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. En Mateo 21:25, Jesús les hace una pregunta a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? En Lucas 7:29 se relata que todo el pueblo y los publicanos se bautizaban con el bautismo de Juan. En Hechos 1:22 el apóstol Pedro menciona el bautismo de Juan como el comienzo de las buenas nuevas. Y en Hechos 18:24-25 se relata que llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, pero que solamente conocía el bautismo de Juan. En él, y ser hallado en él. Propósito del bautismo de Juan. El propósito por el que Juan bautizaba en agua, lo dice el mismo Juan el Bautista en el Evangelio de Juan 1:31, y lo dijo así: por esto vine yo bautizando con agua, para que Jesús fuese manifestado a Israel. Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor, la voz que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías en Isaías 43. En Lucas 1:17, el ángel del Señor que se le apareció a Zacarías, padre de Juan el Bautista, le dijo que Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En Lucas 1:76 y 77, Zacarías, padre de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, profetizó de su hijo diciendo: profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y en Juan 3:28, el mismo Juan dijo de sí mismo: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El bautismo de Juan y el don del Espíritu Santo. Todos los que creyeron en la predicación de Juan y se bautizaron con el bautismo de Juan, ninguno recibió el don del Espíritu Santo, por la sencilla razón que el Espíritu Santo vendría para los discípulos de Cristo
cuando Jesús ascienda a los cielos y lo enviara del Padre en su nombre, como lo dijo en el libro de Juan 14, 26 y 15, 26. Los apóstoles tampoco recibieron el don del Espíritu Santo cuando se bautizaron con el bautismo de Juan, por la misma razón. Pero los apóstoles y algunos discípulos sí recibieron el don del Espíritu Santo cuando Jesús se les apareció en la noche y sopló sobre ellos, como lo dice el libro de Juan 20, 22, que dice: Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El único que recibió el don del Espíritu Santo con el bautismo de Juan fue Jesús, pero por dos razones que a continuación vamos a detallar. Amado es el más bello entre. Jesús recibe el don del Espíritu Santo con el bautismo de Juan. De todos los que se bautizaron con el bautismo de Juan, el único que recibió el don del Espíritu Santo fue Jesús, pero por dos razones. La primera razón fue para ser ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder, como lo dice el apóstol Pedro en Hechos 10:38. Leamos: para ser ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder, para que ande haciendo milagros y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La segunda razón fue para que Juan el Bautista pueda reconocer a Jesús y dar testimonio que era el Hijo de Dios, porque Juan no le conocía, y el mismo Juan lo dice en el Evangelio de Juan 1:33 y 34, y lo dice así: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La vigencia del bautismo de Juan. Vamos a ver 4 pasajes bíblicos que nos hablan de la vigencia del bautismo de Juan. Los 3 primeros pasajes bíblicos no son muy convincentes que digamos, pero el 4º pasaje bíblico sí es contundente y nos confirma que el bautismo de Juan ya caducó. Empezamos con el libro de los Hechos, capítulo 1:22, donde el apóstol Pedro dice lo siguiente: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que Jesús fue recibido arriba. Se podría interpretar que el bautismo de Juan llegó hasta el día en que Jesús fue recibido arriba, pero veamos el segundo pasaje bíblico que lo encontramos en el libro de los Hechos 2:38, donde el apóstol Pedro dice lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Podríamos decir que bíblicamente hasta este versículo llegó el bautismo de Juan, pero veamos el tercer pasaje bíblico que lo encontramos en el libro de los Hechos 18:25, donde se relata lo siguiente: Apolos había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. En este pasaje bíblico se menciona que Apolos era un discípulo que conocía el camino del Señor, pero solamente conocía el bautismo de Juan, dando a entender que el bautismo de Juan era un bautismo pasado. Pero si estos 3 pasajes bíblicos no te convencieron, el siguiente pasaje bíblico sí es contundente en afirmar que el bautismo de Juan ya caducó, y lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, donde 12 discípulos se habían bautizado primeramente con el bautismo de Juan, pero nuevamente se tuvieron que bautizar con el bautismo en el nombre de Jesús, pues entendieron que el bautismo de Juan ya había caducado. Veamos. Adorando. 12 discípulos se bautizaron 2 veces. Hemos llegado al final, a la revelación más asombrosa de estos últimos tiempos. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, vamos a ver cómo 12 discípulos se bautizaron 2 veces, primeramente con el bautismo de Juan, pero nuevamente se tuvieron que bautizar con el bautismo en el nombre de Jesús. Vamos a ir explicando versículo por versículo para que no quede ninguna duda. Y para eso empezamos con el versículo 1 del capítulo 19 del libro de los Hechos, que dice así:
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. En el versículo 2, el apóstol Pablo les hace una pregunta a esos discípulos que había encontrado, diciéndoles: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? A lo que los discípulos le respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En el versículo 3, el apóstol Pablo les hace otra pregunta diciendo: ¿en qué fuisteis bautizados? A lo que los discípulos respondieron: en el bautismo de Juan. Es decir, estos discípulos ya se habían bautizado primeramente con el bautismo de Juan. En el versículo 4, el apóstol Pablo les explica que el propósito por el que Juan bautizaba era para que creyeran en aquel que vendría después de Juan, esto es, en Jesús el Cristo. En el versículo 5, los discípulos escucharon lo dicho por el apóstol Pablo y se bautizaron nuevamente, pero ahora en el nombre que mencionó Pablo, en el nombre de Jesús el Cristo, el bautismo que está vigente. Y en el versículo 7 dice que los discípulos eran en total 12 hombres. Así que 12 discípulos se bautizaron primeramente con el bautismo de Juan y luego se bautizaron nuevamente con el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo vigente. Si te quedó alguna duda, espera ver el siguiente video, el bautismo en el nombre de Jesús, que es un video más revelador aún. Y te aseguro que después de ver el siguiente video, te quedará muy claro la doctrina de bautismos de la Iglesia de Jesucristo. Suscríbete y te enviaremos el siguiente video como primicia. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Mi orgullo me sacó del jardín. Introducción del video anterior que titula 12 discípulos se bautizaron 2 veces. Podemos concluir que el bautismo de Juan fue para los judíos, como lo dice Lucas 1:16, 76 y 77, Juan 1:31 y Hechos 13:24. Pero el bautismo en el nombre de Jesús es para la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia primitiva, que es el modelo genuino de la verdadera iglesia de Cristo, bautizaba en el nombre de Jesús. Tenemos que aclarar que bautizarse en el nombre de Jesús no significa negar la Trinidad de Dios, como lo hace creer la falsa doctrina unicitaria. Bautizarse en el nombre de Jesús confirma la Trinidad de Dios, porque sabemos que el Padre envió al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Empezaremos este video con la declaración de Jesús de Mateo 28:19, donde Jesús ordena hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiremos con la institución del bautismo. Luego veremos el propósito del bautismo y la fórmula bautismal. Y para terminar veremos quiénes pueden bautizar en el nombre de Jesús. ¡Comenzamos! Tengo a cambio de su amor, yo falla. Mateo 28:19. Jesús dijo: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que en Mateo 6:9 Jesús enseñó: cuando oren digan Padre nuestro. Pero en Mateo 28:19 Jesús no enseñó que cuando bautices digas la frase: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no fue lo que Jesús dijo que digan, pero es la frase que dicen cuando bautizan. Lo que Jesús enseñó es que cuando bautices digas el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Pregunto, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Escucha bien esto. Lo que realmente Jesús está enseñando en Mateo 28:19 es la doctrina de bautismos, que menciona también
el libro de Hebreos 6:2, que son los tres bautismos. El bautismo de Juan, que se hacía en el nombre del Padre. El bautismo en el nombre de Jesús, que es el bautismo en el nombre del Hijo. Y el bautismo con el Espíritu Santo. Pregunto, ¿en el nombre de quién bautizaba Juan el Bautista? Juan el Bautista bautizaba en el nombre del Padre, porque fue el Padre quien lo envió a bautizar con agua, como lo dijo Juan mismo en el Evangelio de Juan 1:33. El que me envió a bautizar con agua. Por eso Juan bautizaba en el nombre del Padre, porque fue el Padre quien lo envió. Y a la muerte de Juan, los apóstoles siguieron bautizando hasta la muerte de Jesús. Y Juan conocía muy bien el nombre del Padre, tal como lo llamaban en el judaísmo. Y en ese nombre bautizaba Juan el Bautista. Pregunto, ¿en el nombre de quién bautizaba la iglesia primitiva, que es la iglesia de Cristo? La iglesia primitiva bautizaba en el nombre del Hijo, o sea, en el nombre de Jesús. Desde la muerte de Cristo se bautizaban con este bautismo, para ser más exactos, desde el Pentecostés. Pregunto, ¿en el nombre de quién bautiza el Espíritu Santo? El Espíritu Santo bautiza en el nombre de Jesús, pues el Espíritu Santo fue enviado por el Padre en el nombre de Jesús, como lo dijo Jesús en Juan 14:26. El Espíritu Santo instituye el bautismo en el nombre de Jesús. En Mateo 10:20 Jesús dice: no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ponga mucha atención en esta parte, porque vamos a ver la secuencia de cómo el Espíritu Santo es quien instituye el bautismo en el nombre de Jesús. Al final vamos a leer un versículo muy asombroso donde el Espíritu Santo revela que es Él mismo quien habla por boca del apóstol Pedro. Comenzamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. En el día de Pentecostés vino del cielo lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los discípulos que estaban reunidos. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, a partir de ahí el Espíritu Santo entró en los cuerpos de los discípulos, y entre ellos estaba el apóstol Pedro. Sigamos la secuencia. En el capítulo 2:41 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo predica por boca del apóstol Pedro, y ese día se convierten 3,000 personas. Y en Hechos 4:4 el Espíritu Santo sigue predicando por boca del apóstol Pedro, y ese día se convierten 5,000 personas. Tanta era la presencia del Espíritu Santo en el cuerpo de Pedro, que dice Hechos 5:16 que de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, todos. Y aun cuando el apóstol Pedro pasaba entre los enfermos, su sombra impregnada de la presencia del Espíritu Santo cobró vida y sanaba, para que no quede ninguno sin ser sanado. ¡Wow! Ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo revela que es Él mismo quien habla por boca del apóstol Pedro. Veamos Hechos capítulo 5 versículos del 1 al 3. Leamos. Cierto hombre llamado Ananías vendió una heredad y sustrajo del precio, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Escuchen lo que dijo Pedro: para que mintieses al Espíritu Santo. Vemos cómo el Espíritu Santo habló en primera persona por boca de Pedro. Y este mismo Espíritu Santo instituyó el bautismo en el nombre de Jesús cuando dijo en Hechos 2:3-8: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Propósitos del bautismo en el nombre de Jesús. Son 3 los propósitos, pero el principal es recibir la promesa, como lo leemos en Hechos 2:38 y 39. Leamos: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Es la promesa. ¿De qué promesa hablaba el Espíritu Santo por boca de Pedro? La promesa es el bautismo con el Espíritu Santo, como lo dijo Jesús en Hechos 1, 4 y 5. Leamos. Y estando juntos los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, la promesa es el bautismo con el Espíritu Santo, como lo dijo Jesús. Ese es el principal propósito de bautizarse en el nombre de Jesús, recibir también el bautismo con el Espíritu Santo. Los otros dos propósitos son para ser revestidos de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:27, y el otro propósito es para ser sumergido juntamente con Cristo para muerte, y así como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros resucitaremos a una vida nueva. Lo dijo Pablo en Romanos 6, 3 y 4. Si quieres recibir la promesa, el bautismo con el Espíritu Santo, tienes que bautizarte con la fórmula bautismal que lo hacía la iglesia primitiva. Pon mucha atención. La fórmula bautismal para recibir la promesa con el bautismo en el nombre de Jesús, tienes que aplicar la fórmula bautismal que empleaba la iglesia primitiva. La fórmula bautismal que empleaba la iglesia primitiva es la unión de dos doctrinas dadas a la iglesia de Cristo, que la leemos en Hebreos 6, 1 y 2. Leamos: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos. Escucha bien, la doctrina de bautismos y la imposición de manos. Es decir, para recibir la promesa, que es el bautismo con el Espíritu Santo, cuando un creyente se bautiza en el nombre de Jesús, la fórmula bautismal es el bautismo en el nombre de Jesús, seguida de la imposición de manos. Repito, esta es la fórmula bautismal: el bautismo en el nombre de Jesús, seguida de la imposición de manos. Para entender mejor, vamos a leer dos pasajes bíblicos. Empezamos con Hechos 19, 5 y 6. Leamos: los discípulos de Éfeso fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Es decir, en este bautismo se aplicó la fórmula bautismal correcta: el bautismo en el nombre de Jesús, seguida de la imposición de manos. Y dice que los discípulos de Éfeso recibieron la promesa, el bautismo con el Espíritu Santo, porque dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Vamos a ver el siguiente pasaje bíblico de Hechos 8, 16 y 17. Leamos: en Samaria, hombres y mujeres habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es decir, en este bautismo se aplicó la fórmula bautismal correcta: el bautismo en el nombre de Jesús, seguida de la imposición de manos, y también recibieron la promesa, el bautismo con el Espíritu Santo. A continuación, vamos a ver que cuando no se aplica la fórmula bautismal correcta, es decir, el bautismo en el nombre de Jesús, seguida de la imposición de manos, no se recibe la promesa. También tengamos en cuenta como Ananías animó al apóstol Pablo a bautizarse, invocando su nombre, el nombre de Jesús, como dice Hechos 22, 16. Fórmula bautismal incorrecta. Bautizarse solo en el nombre de Jesús no es la fórmula bautismal
correcta, porque no se recibe la promesa, pero si va acompañada de la imposición de manos, en ese caso sí se recibe la promesa. Como leemos en el libro de Hechos capítulo 8, empezamos con el versículo 12 que dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí vemos que tanto hombres y mujeres se bautizaban en el nombre de Jesucristo. Ahora leamos los versículos 14, 15 y 16. Leamos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En estos versículos podemos ver que los hombres y mujeres que se habían bautizado en el nombre de Jesús no habían recibido la promesa, el bautismo con el Espíritu Santo. La razón era porque faltaba la imposición de manos. Y Pedro y Juan tuvieron que venir para concluir con el bautismo, como lo leemos en el versículo 17, leamos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. También el mago Simón se bautizó en el nombre de Jesús, pero a este mago no le habían impuesto las manos, y cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, del 9 al 19. En conclusión, cuando no se aplica la fórmula bautismal correcta, no se recibe la promesa, que es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Quiénes pueden bautizar en el nombre de Jesús? Los únicos que tienen la autoridad de bautizar en el nombre de Jesús es su iglesia. Usted se preguntará: ¿y cuál es su iglesia? La iglesia de Cristo es la única iglesia en la actualidad que cree en el poder de Dios. La única iglesia que cree en el poder que viene del cielo. La única iglesia que cree en el bautismo con el Espíritu Santo, que es el poder que viene del cielo, como lo dijo Jesús: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y esa iglesia es la iglesia evangélica que predica el evangelio de Jesús, y la única iglesia que cree en el bautismo con el Espíritu Santo. Pueblo de Dios, iglesia de Cristo, bauticémonos en el nombre de Jesús para recibir la promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego